Muchas gracias por la invitación y por la presentación. No sé si está encendido, ¿sí? ¿Se escucha? Ok. Bueno, con la invitación me dieron un tema sugerido, que fue hablar sobre, en algún aspecto que tuviera que ver con mi libro, El lado visible, que fue la investigación que desarrollé para obtener el doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, esto va a ser un pequeño decurso o algunas notas sobre esa investigación y en un punto, ¿no?, focalizando con el tema que nos reúne, ¿no?, también el tema no solo de investigación histórica, sino también los archivos. Lo que quería plantear primero, antes que nada, era, este título, perdón, vuelvo, ¿no?, la imagen parcial. Por la imagen parcial, tengo la idea de referirme a varias cosas o a varias situaciones al mismo tiempo. Por un lado, a la imagen en sí, ¿no?, una imagen, ¿no?, la imagen fotográfica en términos de fragmento, de recorte. La imagen fotográfica también en el sentido de su parcialidad, ¿no?, una toma de posición, algo que se muestra, o sea, un recorte que no solamente es en términos de encuadre, sino un recorte ideológico, de intereses, etc. Y una participación, ¿no?, mediante esa parcialidad. Pero también, desde otra, más allá de la imagen en sí, esta palabra de parcialidad o parcial me servía para pensar los archivos, tal como nos llegaron, y nuestro acceso a esos archivos, y la posibilidad, entonces, justamente por la propia parcialidad o por los propios instrumentos de investigación que los archivos nos permiten abordar, ¿no?, en sí ya tienen un sesgo o una cosa fragmentaria, ¿no?, a la que podemos acceder. Y finalmente, ¿no?, la investigación misma como una parcialidad. No solamente por las herramientas con las que cuenta, sino por supuesto los autores, ¿no?, la cuestión desde ideológica hasta las herramientas teóricas metodológicas que se emplean, etc. Entonces, ¿no?, esta palabra parcial me servía como para hacer un pequeño hilo a través de esta investigación y del libro. Primera o segunda, ¿no?, esta idea de lo parcial dentro de los archivos. Mi propuesta era, mi investigación apuntaba a analizar cómo la fotografía habría colaborado durante la última parte del siglo XIX a la configuración, a la conformación de ciertos relatos de modernización y de progreso en la Argentina. La idea era, por supuesto, pensar exactamente cómo la fotografía lo había hecho, es decir, que la fotografía no fuera usada, lo que pasaba muy a menudo, o que pasa muy a menudo aún en algunas investigaciones, ¿no?, que la fotografía es empleada como un recurso que prácticamente ilustra algo que se conoce por otras vías, que se investigó por otras vías. Mi objetivo era claramente poner la fotografía en el centro de la investigación y cómo no solo la imagen, sino todos los discursos alrededor de la fotografía, las prácticas fotográficas en sí, los lugares por donde circulaban estas fotografías, podían haber tenido, ¿no?, este impacto de generar cierto imaginario y ciertos relatos específicos. Para eso, mi foco era, la primera dificultad en realidad era qué fotografías tomar, o sea, ¿no?, miles y miles y miles de fotografías tomo la imagen gráfica de Abel Alexander, ¿no?, esta cosa piramidal. Para fines del siglo XIX las fotografías eran muchas y los acontecimientos fotográficos eran muchísimos. Entonces, ¿cómo recortar dentro de ese universo fotográfico? Y ahí los archivos eran fundamentales, ¿no?, ¿a qué tipo de archivos recurrir? Y la decisión fue tomar básicamente archivos que fueran públicos, por una cuestión de facilidad de acceso, muy entre comillas, enseguida voy a ir sobre esto, pero también sobre cómo se habían armado esos archivos. O sea, muchos de estos archivos son conservados hoy ahí está la lista de todos los archivos que consulté, ¿no? Son conservados y mantenidos y digitalizados o no, y con diferentes niveles de acceso y de posibilidades de investigación dentro, pero tienen en común el haberse formado muchos de ellos o ser herederos de archivos, ¿no?, que se formaron durante fines del siglo XIX,
o las primeras décadas del siglo XX. Si bien hoy pertenecen por ahí a otras instituciones, ¿no?, que los engloban o que los contienen. Entonces, de alguna manera, estos archivos, ¿no?, también tienen que ver con esa selección, digamos, más de primera mano o más cercana a la época que yo misma estaba investigando, en el momento de formación o de creación de las propias imágenes. Pienso, por ejemplo, no sé, en Cristiano Junior donando uno de sus álbumes a lo que hoy es la Fototeca Benito Panunzi, ¿no? Bueno, que en su época era la biblioteca, no me acuerdo si de Buenos Aires o cuál era el nombre. Biblioteca Pública de Buenos Aires. Biblioteca Pública de Buenos Aires. Pienso, ¿no?, que ya de entrada estaba destinado a participar de un archivo público, o Cristiano Junior lo previó en todo caso. Los accesos, bueno, obviamente son muy azarosos, muy diversos y han sido más o menos fáciles según los casos. También por eso y también por la riqueza de los archivos o de las colecciones privadas, era muy importante contar también, ¿no?, con esa posibilidad de trabajo en archivos de coleccionistas, por una cuestión de otras existencias o en caso de que las mismas fotos, por suerte es múltiple, en caso de que las mismas fotos existieran en los dos archivos, en un privado y en un público. Los privados, en caso de acceder, también son más amables, más, ¿no?, de un acceso con un café o con, entonces este era bueno, más o menos el campo en el que yo me movía. Y después, ¿no?, era o sea, digamos, la preocupación era este análisis, ¿no?, a partir de las imágenes que iba encontrando acá. O sea, ¿en qué lugares había participado la fotografía concretamente como para poder configurar o colaborar en estos relatos que yo suponía, ¿no?, del progreso y la modernización de la Argentina? Entonces, un tema central era o fue en realidad, viendo esto, no todos los lugares diferentes en los que la fotografía había participado, desde registrar la construcción de, o sea, lo que ha contado Luis, por supuesto, ¿no?, el registro de habitantes y nuevos habitantes en ese relato fascinante a partir de una imagen, no todo lo que esa imagen puede llegar a develar o desentrañar, a colecciones más amplias sobre construcciones, bueno, un poco lo que es la tapa del libro, construcciones urbanas o de estructura, infraestructura. Y después hay episodios que son mucho más difíciles de mensurar, ¿no? La campaña del desierto era un episodio muy importante, y por supuesto si lo vemos hoy como progreso, bueno, o sea, todo, ¿no?, pensado por supuesto desde el contexto ideológico, ¿no?, y desde las formas en que se produjo en su momento. ¿No?, como eso fue concebido como un episodio importante, ¿no?, de la conquista territorial en busca de una nación moderna, ¿no?, en pos de una nación moderna. Entonces ahí aparecía otro tema que era la construcción de este objeto, ¿no?, la fotografía en estos relatos, de qué manera construir este objeto estructural, este libro, digamos, esto que era una tesis, este libro. Y ahí aparecía algo que es como muy propio de la fotografía, que existe la fotografía para... es un poco como el cigarrillo, sirve para todo, sirve para relajar, sirve cuando uno está estresado. La fotografía es un poco lo mismo, sirve para registrar presos, sirve para registrar honoríficamente otras personas, sirve para las instituciones científicas, para las instituciones... O sea, tiene una diversidad de anclajes, ¿no?, según la inscripción institucional donde se la ubique, según qué institución y con qué fines, ¿no?, que el autor mismo, o si el autor es un fotógrafo profesional, o si es un fotógrafo amateur, ¿no? O sea, todo esto va a contextualizar de manera muy diferente la fotografía. Entonces, ahí la decisión fue pensar siempre la fotografía y algo, ¿no? La fotografía y ese otro mayor que de alguna manera gobernaba o comandaba para qué se hacían estas fotografías, porque la pregunta fundamental, si uno piensa, ¿no?, en esta parcialidad y en estos recortes, ¿quién fotografía algo para qué? O sea, ¿con qué móvil?
con el móvil económico, en el caso de un fotógrafo, pienso un Cristiano Junior, con un móvil de ocio y de participación social, como la fotografía argentina de aficionados. O sea, ¿con qué móvil se fotografía? Con un móvil de propaganda, en el caso de las campañas, de campañas políticas o campañas, incluso la campaña del desierto, o bueno, en fin. Entonces siempre me parecía esto. Entonces cada uno de los capítulos, son 6 en total, se armaron en esta ligazón, ¿no? Fotografía y, o sea, fotografía y Estado y territorio, capítulo 1, fotografía y prensa, capítulo creo que 5, o sea, siempre fotografía y algo por donde esta fotografía cobraba verdadero sentido, por donde circulaba, ¿no? Fotografía y exposiciones, en el capítulo creo que 4, ¿no? Exposiciones nacionales, internacionales. ¿No? Un poco intentando mostrar lo que me parecía que era importante, que era la fotografía un poco siempre jalonada o tironeada por diferentes usos, y un poco al servicio de, como técnica, digamos, mecánica, un poco al servicio de, bueno, los usos que se puedan decidir para ella. Y en esta cuestión de parcialidad me interesaba recortar quizás uno de los usos más parciales que tuvo, o sea, más explícitamente parciales que tuvo la fotografía en el 19, que en Argentina no hubo hubo fotomontaje, pero no mucho, menos que en otros lugares. Y acá aparece, traje estas dos imágenes que muestran justamente una parcialidad así como alevosa, muy explícita, que es Antonio Pozzo, el que después fue fotógrafo de la campaña del desierto, roquista. Antonio Pozzo sacando, o sea, haciendo un portrait cabinet, ¿no? Un formato un poquito más grande que la carte de visite, con este fotomontaje en los que tiene las caritas fotográficas de algunos políticos y algún militar y algunas personalidades de la época, y lo demás, ¿no? Un dibujo de una torre de Babel que se está desmoronando. Esto era en el contexto de una campaña política, donde él apoyaba para gobernación en Buenos Aires, donde él apoyaba a un candidato, que es Antonino Cambaceres, y el que está ahí arriba desmoronándose es Aristóbulo del Valle, cayendo, ¿no? O sea, haciendo, o sea, era obviamente la contra de Antonino Cambaceres, al personaje a quien Pozzo no apoyaba, ¿no? Entonces cayendo, desmoronándose de una estructura, como diciendo, ¿no? Obviamente esto es lo que le espera al partido opositor al que Pozzo estaba apoyando. Y lo que me parece muy interesante es lo que ustedes ven a la izquierda, enmarcado, ¿no? Con este círculo rojo, que en esta misma carte de visite que él reparte, o sea, una carte de visite es algo para repartirse y para que circule, bueno, portrait cabinet es lo mismo, ¿no? Para que circule de manera amplia, él mismo se pone a él como quien está registrando esa escena de la caída, ¿no? O sea, él se ubica a sí mismo ahí con el trípode, no sé si llegan a ver, que dice con el trípode está la cámara y dice Chiquito Pozzo. O sea, él está dando cuenta de su participación, ¿no? O sea, si pensamos esta cosa de lo parcial, o sea, está bien que es una carte de visite, no es, o sea, es un fotomontaje, no es una fotografía, pero está dando cuenta ahí de su intención explícita y él como documentador, ¿no? El fotógrafo que es el que documenta un hecho fehaciente, concreto, real, que es ese desmoronamiento. Esta caricatura después va a ser, esta carte de visite después va a ser retomada por Enrique Stein en el periódico El Mosquito, ¿no? Lo que da cuenta El Mosquito era, a partir, creo que empieza en 1863, un periódico satírico, irónico, con estas litografías, estas caricaturas, ¿no? Que dan cuenta también de la difusión y del conocimiento de no solo este periodo, digamos, electoral, este momento electoral, sino del propio Pozzo, la importancia que tuvo esta imagen, cuánto circuló la imagen de Pozzo, al punto que Enrique Stein la tomara en El Mosquito y los lectores del Mosquito pudieran referir a algo, o sea, que les significara algo, ¿no? En algún lado había circulado y estaba en un horizonte de posibilidades de lectura. Y respecto de este fotógrafo que se pone a sí mismo como quien registra una escena, como quien esta fotografía como testimonio fiel de la realidad,
Está ahí sí la campaña del desierto, en 1879, o sea, 2 años después del Portal Cabinet que acabo de mostrar, y entre las muchísimas fotos, esto está en el Museo Roca, en el Instituto de Investigaciones Históricas del Museo Roca. Hay otros ejemplares del álbum, este en particular es de allí, y entre las muchas fotos de Antonio Pozzo, que muestran, son en total como unas 50, algo así, que muestran diferentes episodios y avances de las columnas militares, no así muertos ni batallas, porque esa columna en concreto no tuvo actividad bélica prácticamente, de hecho no tuvo actividad sangrienta en su avance por el territorio de los pueblos originarios, pero sí, me parece interesante traer esta imagen en la que se ve de vuelta el fotógrafo, ¿no? Esta vez en su forma de sombra, ¿no? Como la otra cara de lo que es una fotografía, luz y sombra. Y en este otro ejemplar, específicamente en el Museo de la Casa Rosada, Museo del Bicentenario, ese sello, está, no sé si ven ahí justo donde está la sombra, el sello del estudio de él, que se llamaba Estudio Alsina, en honor a Adolfo Alsina, ¿no? que era bueno, su gran referente ideológico, ¿no? En una configuración que veo que recupera bastante aquella del Portrait Cabinet, él, ¿no? Registrando ese sello que es tan legible ahí como autor, ¿no? Él registrando esa formación militar detrás. Y esta cuestión del autor para mí era muy importante, no solamente en estos medios donde está justamente, ¿no? Puesto como, digamos, sobre los medios fotográficos, es decir, el autor es autor de la imagen fotográfica, sino en otra expedición, en otro álbum 4 años posterior, de Carlos Encina y Evaristo Moreno, con otro propósito, no es una campaña militar, sino una campaña científica, lo que será el país de las manzanas, en el territorio de Neuquén, y donde ellos ahí aparece el campamento, ¿no? Y esto son 2 fotos sucesivas, no había manera, no tenían equipo para hacer una panorámica y hacer una foto más amplia, decidieron obviamente tampoco hacer una imagen con la carpa en el centro, ¿no? Que tomara todo y que fuera, sino que hacen 2 fotos sucesivas para componer esta pequeña panorámica, digamos, o esta imagen doble, pero que aparece en páginas sucesivas, ¿no? En el álbum. O sea que de lectura difícil, si ustedes hacen el ejercicio y tapan una, la imagen es como un encuadre medio calamitoso, porque queda todo cortado, no se entiende, o sea, es realmente para ver juntas. Pero me interesa de esto que ellos están fotografiando el campamento, y acá hay otra, así es como se ve el álbum completo, hay otra de esta campaña científica, en la que ahí el breve texto dice el río, y dice después botes en que se descendió el río Neuquén en mayo del 83 con motivo de la enfermedad del jefe de la expedición, ingeniero Carlos Encina. Enfermedad por la que poco después muere. Y esto también me parece que es interesante en términos de los autores de las fotografías del álbum, ¿no? El haber estado ahí, el haber sido expedicionarios, ser parte de la expedición como para poder testimoniar, o sea, cómo la fotografía es testimonio, pero al mismo tiempo se apoya también en el haber estado ahí, como un grado fehaciente de participación, y al mismo tiempo, no, casi como haciendo un puente extraño, porque ahí no está Encina, no está Moreno, están los botes. O sea, el bote hace un poco lo mismo que la fotografía. Ese bote da testimonio de que en algún momento en un bote semejante bajó Encina, pero ya no es Encina bajando. O sea, hay como una transferencia de atributos entre esa fotografía y lo que esa fotografía puede testimoniar. Siempre, ¿no? Enfatizando, mostrando esta cuestión autoral y del sujeto expedicionario que necesariamente atravesó esas dificultades. De otro lado, pero siempre, ¿no? Focalizando sobre esta cuestión de la imagen, ¿no? Parcial, o lo que es el título del libro, el lado visible, ¿no? Qué es visible y qué está detrás de lo visible, qué es lo que no es visible. Esto es un álbum, o sea, es una foto de un álbum que hace Samuel Booth en 1889, después de la
de la Ley de Educación Pública Gratuita y Laica, que es del 84, si no me acuerdo mal. Y este álbum, ¿no?, el Consejo Nacional de Educación lo lleva a la Exposición de París en 1889, la ocasión por la cual se construyó la Torre Eiffel. Y el pizarrón, que no mira a los estudiantes, sino que nos mira a nosotros, al público hoy acá, o al público parisino en 1889, dice: París es la capital del mundo civilizado. Olfa como pocas, esta foto no está diciendo, por otra parte, que reconoce, o sea, el reconocer quién es el civilizado es ser civilizado, o sea, es pararse de ese mismo lado, ¿no? Entonces, una foto muy compuesta, o sea, donde aparentemente está el segundo grado de la escuela funcionando y esto, pero es una foto muy compuesta para transmitir algo más respecto de ese nivel de instrucción pública al que llega la Argentina, ¿no? Respecto de estas puestas, ¿no?, de este documento, ¿no?, fiel a la realidad que se supone que la fotografía nos arroja, y ahí me interesa mucho recuperar las cosas que decía Luis respecto de cómo llegó Schlie ahí, qué hace, o sea, cuáles son lo que hay que preguntarse, o sea, ¿por qué esa foto existe? ¿Por qué Schlie decidió tomarla? ¿Supo, no supo? ¿Fue adrede? No. O sea, bueno, estos interrogantes alrededor de una imagen que, de vuelta, uno puede dar como algo que ocurrió, y sin embargo no es algo que ocurrió, es algo que se hizo, ¿no? Y creo que esta imagen, este par de imágenes de Cristiano Jr., una está, la que está a la izquierda, en una colección privada, y la que está a la derecha no se la ve muy bien porque justamente está levantada de un diario, ahora no me acuerdo cuál, de un periódico ilustrado de la época. Si se fijan, hay la escena de atrás cambia un poco, pero sobre todo hay unos personajes en el primer plano que enrocan, ¿no? El fraile va atrás al segundo vano de columnas, y el hombre, que es el otro, el de levita, viene a primer plano, ¿no? Este enroque, que no sé qué se debe, si un equilibrio entre poder eclesiástico y político, ¿no? O sea, como, bueno, sacamos una voz adelante, después la próxima te cambio y la iglesia va delante del gobernador, porque son obispo y gobernador. Entonces, bueno, no sé, o sea, es muy difícil evaluar ahí, pero sí es un hecho que la foto, ¿no?, estuvo claramente compaginada y pautada o por ellos mismos, o por Cristiano Jr., o conversado, ¿no? Está muy lejos de ser algo ni mínimamente espontáneo. Otra cosa que me interesaba era esta, justamente vinculada con la anterior, ¿no? Estas fotos que empiezan a ser publicadas en la prensa periódica. Porque ahí hay un recorte más, si pienso en este título de la imagen parcial, ¿no? ¿Qué recorte hace un investigador, todos, al momento de elegir el recorte temporal sobre el que va a trabajar? Como mi intención era claramente pensar el tema de la fotografía, también me dejé llevar por la fotografía para poner mis puntos de inicio y final en la investigación. Y me parecía que 1898, yo al principio había pensado en 1910, porque 1910 es el centenario, bueno, toda esa carga, ¿no?, desde la historia política, digamos. Y también la conmemoración, ¿no?, porque fueron festejos muy importantes. Pero me parecía después que en 1898, con la aparición de la revista Caras y Caretas, el magazine ilustrado, la proliferación de imágenes, ya no múltiples, pero siempre copias papel, sino la reproductibilidad al cuadrado, ¿no?, la imagen impresa y circulando en distintas publicaciones, con texto, lo cual ya lo hacía cambiar mucho también, ¿no?, la cuestión de los epígrafes. Entonces me pareció que en 1898 hacía un punto eficaz de corte para estas preguntas sobre el funcionamiento de la fotografía en cierta forma de difusión específica, porque si uno piensa, bueno, construyó un relato, lo construyó circulando por ciertos canales específicos, ¿no?, que también hay que atender. Entonces me interesaba ¿no?, este caso, que es como la contracara de aquellos de Booth, que fue encargado para sacar el álbum de las escuelas, o los de Cristiano Jr., que sacaba para la venta de álbumes, etc. Y acá, ¿no?, una de las fotos digamos, del proyecto para la ilustración del Martín Fierro, de José Hernández, de Francisco Ayerza.
¿no? Un aficionado justamente que se mueve en otro lado, en la construcción específica de un relato fotográfico para ilustrar ¿no? un relato literario. Y me parecía que esta imagen, justamente la de, o la circulación de estas imágenes, que fue bastante errática en distintos periódicos, o sea, acá aparece en la revista Moderna, pero la misma foto aparece ilustrando otros textos, también gauchescos, era Anastasio y el Pollo, o sea, otros textos también gauchescos, que también hablan, aun cuando en principio estaba ilustrando Martín Fierro, las mismas fotos sirvieron para ilustrar otras cosas, ¿no? Entonces, cómo también incluso las imágenes, aún concebidas o supuestamente concebidas con un propósito, esto lo digo en general, más allá de pueden ser tensionadas y llevadas en otras direcciones para ilustrar otras cosas diferentes. Un solo ejemplo para terminar. Estamos trabajando con Luis y otra gente aquí presente en un archivo de la Dirección de Parques y Paseos de lo que era la Municipalidad de Buenos Aires. Y hay en ese archivo una foto que muestra donde se ve claramente, es Retiro, y se ve claramente el Cabanac. Así enorme el Cabanac, hay parque un poco a los costados, pero el Cabanac allá a lo lejos, una perspectiva ideal para ver y reconocer bien el Cabanac. Y en el costado, la foto y en el libro histórico con el que estamos trabajando para poder cruzar los datos, la foto dice Palos Borracho. Entonces, esa foto, que nosotros podríamos pensar que es una foto de arquitectura, que está hecha para mostrar el Cabanac, la ciudad moderna, la arquitectura moderna, dice Palo Borracho, o sea, está hecha con otro propósito, ¿no? Y entonces creo que esto es un pequeño ejemplo de la importancia que puede tener tanto esta como todos, ¿no? De tratar con todos los esfuerzos de reubicarlas en su propósito primero, ¿no? Para poder darles, esto me pareció ejemplar el trabajo que hizo Luis, ¿no? Para poderles dar el espacio que tuvo en su origen. Bueno, eso nada más. Muchas gracias.